Bienvenidos a un encuentro más. El Señor les bendiga. Les invito a que inclinen su rostro, cierren los ojos y me acompañen en esta oración. Padre, bendecimos tu nombre y nos ponemos delante de ti y te rogamos en el nombre de Jesús que perdones mis pecados. Presentamos este tiempo que hemos de platicar sobre un tema tan importante para nuestra vida. Ayúdanos a comprenderlo, abre nuestra mente y permítenos ser instrumentos en tus manos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este tema es continuación de un tema que ya presentamos el año pasado. Este tiene como título particularmente la preparación personal para participar en la Santa Cena. Vamos a abordar algunos mitos y realidades sobre tomar la cena indignamente. Bien, esa es la intención que tenemos al presentar este tema. La Santa Cena es una de las prácticas más sagradas y significativas dentro de la vida cristiana. Fue instituida por Jesucristo mismo la noche antes de su crucifixión. Aparece en el Evangelio según Mateo, el capítulo 26, versículos 26 al 28. Y este acto no solo recuerda el sacrificio redentor del Señor, sino que también fortalece la comunión de los creyentes con Cristo y entre nosotros mismos como cristianos. Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Aparece en el libro de Lucas, en capítulo 22, versículo 19. El apóstol Pablo añade más tarde, en 1 Corintios 11, 26. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, la cena del Señor tiene tres dimensiones fundamentales. Memoria, es decir, vamos a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Comunión, participamos espiritualmente de esa obra que Jesús hizo para redimirnos. Y número tres, proclamación, es decir, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido interpretaciones incorrectas, temores innecesarios y prácticas extremas alrededor de participar de la Santa Cena. Especialmente en relación con la expresión del apóstol Pablo que antes mencionamos, sobre comer y beber indignamente, de 1 Corintios 11, 27 al 29. Algunos creyentes han llegado a pensar que la Santa Cena es un acto extremadamente peligroso si no se cumple con ciertos estándares espirituales. Otros la han convertido en un simple ritual sin profundidad. Por eso es necesario volver a las Escrituras para comprender tres cosas fundamentales. Número uno, ¿qué significa participar dignamente? Segunda pregunta que me hago, ¿qué significa discernir el cuerpo del Señor? Y tercera pregunta, ¿cómo debemos entender las advertencias del apóstol Pablo en 1 Corintios 11? Así que en este material que queremos compartir con ustedes hoy, vamos a buscar ayudar a toda la iglesia, a todo el creyente, a acercarse a la mesa del Señor con reverencia, con entendimiento, pero también con confianza, evitando tanto la superficialidad como ese temor que es innecesario, que es extremo. Entonces, el propósito de esta lección lo resumimos en estos 4 puntos. Explicar correctamente la preparación espiritual para la Santa Cena, aclarar mitos más comunes sobre participar indignamente, presentar el verdadero significado del discernimiento espiritual en ese acto y describir los elementos bíblicos de la cena, tanto como el jugo de la vid,
como el pan sin levadura. Así que vayamos a abordar directamente ya el primero de los temas que quiero compartir, o primero de los subtemas dentro de esta gran lección. El primero es el problema que Pablo corrige en Corinto en particular. Para entender nosotros correctamente 1 Corintios 11, debemos comprender, antes que todo, qué estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. En los primeros años del cristianismo, la cena del Señor estaba relacionada con lo que se conocía como las comidas de amor o ágapes cristianos. Esto es historia. Los creyentes se reunían para compartir alimentos y dentro de ese contexto celebraban también el memorial del Señor. No es como hoy que nosotros separamos un día y anunciamos, vamos a celebrar la Santa Cena. Era lo común reunirse, las escrituras en el libro de los Hechos lo recuerda, se reunían en las casas, partían el pan, tenían comunión unos con otros, y en esos momentos de estar comiendo, entonces decía, celebremos hoy la muerte del Señor Jesús a través de este espacio, del tiempo que estaban conviviendo juntos. Pero en Corinto comenzaron a ocurrir algunos abusos. Por ejemplo, el mismo Pablo escribe en el versículo 21 del capítulo 11 en cuestión del que estamos hablando. Él decía, porque al comer, cada uno se debe o se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, ¿qué está pasando entre ustedes? Decía el apóstol Pablo. ¿Qué está pasando entre ustedes? Dos cosas están pasando entre ustedes. Hay dos problemas importantes que hay que resolver. Uno es que algunos de ustedes andan comiendo primero sin esperar a los demás. Se adelantan a llenarse, como si se fuese a acabar la comida, o si esto fuese una competencia, o fuese un buffet, o qué. Y lo otro es que algunos incluso llegaban a embriagarse bebiendo del vino del que se participaba. Esto lo que demuestra es algo bastante importante, y es que la cena del Señor no era originalmente una ceremonia silenciosa y formal, sino que se celebraba con un carácter distinto. El contexto era un contexto comunitario donde había comida, donde había bebida. Pero ese ambiente, aunque pareciera bonito porque decía algo agradable acerca de la comunión entre los hermanos del primer siglo, al mismo tiempo fue muy mal utilizado por algunos creyentes porque había egoísmo, había división, había falta de respeto por el significado espiritual de este acto que estaban ellos conmemorando en ese momento. Esa es la realidad que estaba viviendo la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo, al escribirles este texto que nosotros estudiamos y lo tomamos como parte de nuestra actividad o de parte de este acto tan sagrado para nosotros, porque es un sacramento de la iglesia cristiana, pues nosotros necesitamos ubicarnos qué estaba pasando en aquel entonces para poder comprender mejor la razón por la cual el apóstol Pablo escribe estos textos que escribe. Entonces, ¿qué significa venir cenados desde casa? En medio de esta situación, Pablo hace una pregunta muy clara. En el versículo 22 del mismo capítulo 11, él dice, ¿pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Pablo no está dando una norma dietética, no está hablando de eso, ni está estableciendo una norma en ese sentido. Él lo que está haciendo es corrigiendo el abuso en que se está incurriendo al participar de la cena del Señor. Algunos creyentes estaban utilizando la reunión de la iglesia como una comida privada donde satisfacían su hambre mientras otros hermanos quedaban excluidos. Por eso es que algunos se apuraban a comer primero, porque si se acababa, pues que el otro sea el que no coma, pero yo comí.
De hecho, por una estructura de la sociedad, los ricos comían primero. Los pobres llegaban después y muchos ya no podían comer porque ya no quedaba nada. Esa era la realidad que nosotros probablemente a través de los años ha pasado inadvertida, pero eso es lo que acontecía en la iglesia allí en Corinto. Por eso Pablo establece una distinción clara. Si alguien quiere comer porque tiene hambre, que no es pecado, está bien que tengas hambre y que quieras comer, come en tu casa. Cuando llegues aquí ya llega comido y bebido. Porque aquí, aunque va a haber algo de comer y algo de beber, no es el motivo de la reunión. Es como que nosotros, para ponerlo en contexto, imaginemos un día de acción de gracias, con toda la festividad del día de acción de gracias, y que mientras estemos celebrando acción de gracias, que todo el mundo vino a comer, incluso personas que ni siquiera vienen a la iglesia nunca, pero para las fiestas esas no faltan nunca, llegaron y se sentaron a la mesa y comieron y bebían vino, se emborrachaban, terminaban todos beodos. ¿Cómo es que vamos a tomar acción de gracias? Es que no pega, ¿no? En nuestra mente no pega, porque ya nuestra mente de alguna forma sí está educada en que es algo sagrado, es que es algo sublime, el participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero en un principio no era así. En un principio se constituyó aquello que parecía como si fuesen actividades de fin de año, de Navidad, Nochebuena, o de Acción de Gracias, o cosas así. Eso es lo que estaba aconteciendo. De ahí la recomendación o la exigencia del apóstol Pablo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Come y bebe en tu casa primero. La reunión de la iglesia no es para satisfacer tu apetito físico, sino para participar del memorial del Señor. Así que el principio que Pablo establece es el siguiente: la cena del Señor no debe confundirse con una comida ordinaria. Definitivo. Eso debiera quedarnos a todos nosotros claro. Entonces, ¿qué significa realmente tomar la cena indignamente? Este es uno de los textos más temidos por muchos creyentes a través de la historia. Literalmente así dice 1 Corintios 11, el versículo 27, de manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, a partir de este texto, han surgido muchas interpretaciones que generan bastante temor. Pero el propio contexto de este versículo muestra que Pablo no está hablando de perfección moral, es decir, de una vida inmaculada. No está hablando de eso. El problema que Pablo está corrigiendo, y es importante, yo quiero recalcar esto, Pablo está corrigiendo el problema no de la imperfección espiritual del creyente, sino de la forma irrespetuosa en que algunos participaban del acto. Participaban indignamente, sí, es cierto, pero ¿cómo es que se participaba indignamente? Trivializaban el acto, es decir, lo volvían muy común, algo sin mayor relevancia. Lo trataban como una comida normal, y en medio de la comida normal se hacía una alusión, o como se suele hacer en las bodas, por ejemplo, están todos los convidados ya a la mesa, pasó el acto del casamiento, ahora están convidados a las mesas, y de repente se para el mejor amigo del novio y dice, vamos a hacer un brindis por esta pareja. Y luego se para entonces la mejor amiga de la novia y dice también unas palabras muy bonitas y vamos a hacer un brindis por la novia. Pero todo el mundo anda comiendo y bebiendo. Simplemente hicieron un momentito, un alto en la comida, y vamos a decir, este traguito va en honor al novio y a la novia, y así lo hacían. Eso es lo que pasaba. Lo trivializaban, lo volvían algo muy común. De hecho, actuaban con egoísmo, como decía, que venían a comer y a llenarse antes que los demás, corriendo, apresurarse antes que llegaran los demás.
o ignorar el significado espiritual del sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dice, el versículo 28, el que le sigue, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El examen personal, y esto es algo muy importante que quiero que no se nos pase por alto, el examen personal no es para excluirnos de participar de la cena. No, el examen personal es para participar correctamente de la cena. Así que la intención de este texto no es, a ver, pruébate a ti mismo y si te encuentras que eres indigno, no lo comas. No, no es así, no tiene que ver con eso. Lo que está diciendo es, pruébate. La motivación que te lleva a meterte ese pedacito de pan sin levadura en la boca y a beber, ¿son las motivaciones correctas? ¿Te estás dando cuenta lo que significa ese pedazo de pan? ¿Tú te estás dando cuenta qué significa esa copa de vino? ¿Tú sabes lo que está recordando, rememorando esta acción que tú estás tomando en este momento? ¿Lo sabes? ¿Estás consciente? Si estás consciente no pasa nada, pero si no estás consciente, cuidado con eso. ¿Por qué? Más adelante hablaremos un poquito también de qué pasaría. Quiero hacer un alto aquí un momentito y vamos a analizar un par de palabras importantes en el idioma griego, tal como aparecen en el Nuevo Testamento, que sabemos que el Nuevo Testamento completo fue escrito en el griego helenístico. Vamos a ver qué significan estas palabras. Yo quiero utilizar algunas de ellas que las mencionó el apóstol Pablo. Por ejemplo, indignamente. La palabra en griego, anaxios o anaxios, según algunos lingüistas, esta palabra aparece como un adverbio, no como un adjetivo. Estamos conscientes que un adjetivo es el que le da una descripción a algo. Es decir, una casa bella, el bello es un adjetivo porque describe a la casa que es el sustantivo. En este caso, la palabra naxios no es un adjetivo que describe la condición de la persona. Es un adverbio. El adverbio es aquello que señala tiempo, cantidad, calidad, cosas así. Un adverbio modifica el verbo y está dándote una idea distinta, totalmente distinta a la idea que te transmite en sí mismo un adjetivo. Así que Pablo, cuando está utilizando la palabra indignamente, anaxios, no está describiendo a la persona, está describiendo la forma en que la persona participa. Porque recordemos, al no ser un adjetivo no está describiendo a la persona, no te está diciendo cómo es la persona, no te dice la persona es indigna. No, lo que está diciendo es que el acto, la forma en que esa persona está actuando, ese acto es el que es indigno. Entonces, tenemos que comprender que el texto no está diciendo en ningún momento quién sea indigno. No, para nada. El texto dice quien participe indignamente. El problema entonces no está en la dignidad de la persona, sino en la dignidad de la actitud que esa persona tiene. Eso es importante, porque una vez que nosotros comprendamos esto, desenfocamos de la persona. Ya no miramos a la persona, miramos al acto como tal. Y lo que se juzga como indigno es el acto, no al individuo. Hay otra palabrita también que quiero que nosotros miremos, que es la discernir, que aparece en este versículo también. Diakrinó, es en griego la palabra, discernir. Y esto es un verbo. El verbo siempre es una acción. Entonces, ¿qué significa la palabra discernir? Significa, distinguir, reconocer, evaluar correctamente, darle el sentido exacto que tiene algo. Así que discernir el cuerpo del Señor
significa reconocer correctamente el significado espiritual del acto como tal. Así que la acción que debían realizar los cristianos, o que debemos, porque ya no es solamente hablándole a los corintios, esto le habla al cristiano en sentido general en todos lugares del mundo. La acción que nosotros debemos tomar en consideración es que nosotros debemos discernir, y a la hora de discernir debemos distinguir, reconocer, debemos darnos cuenta y evaluar correctamente lo que significa el acto espiritual como tal. No está hablando de mí, está hablando del acto. Y eso es muy importante. Hay otra palabra que nos eriza la piel, nos pone los pelos de punta, piel de gallina, y es juicio, crima, en griego crima. Esta palabra, crima, se refiere a una consecuencia disciplinaria o una corrección. Y prestemos un poquito de atención a esto, porque es muy importante realmente que nos demos cuenta que esta palabra está refiriéndose a disciplina o corrección. Por eso Pablo en el versículo 32 decía, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, te voy a llamar la atención, te voy a recriminar lo que estás haciendo, te voy a dar un estirón de orejas para que abras los ojos y te des cuenta y te endereces. La misma escritura reconoce, Dios al que ama castiga y azota al que recibe por hijo. La intención de Dios, que el apóstol Pablo habla en esta tercera palabra que nos asusta, juicio, al hablar de juicio, está diciendo que Dios nos va a dar un jalón de orejas, no que Dios nos va a excluir. Porque de repente pensamos, ay, si no lo hago dignamente, voy a hablar un poquito de esto más adelante, si no lo hago dignamente, si yo no soy digno, estoy comiendo juicio para mi vida. No funciona así. Este juicio no es condenación, no tiene nada que ver con condenación. Este juicio es un estirón de oreja, es un llamado de atención. Es muy importante que comprendamos el significado correcto de esto. Así que cuando nosotros vamos a hablar del verdadero significado de discernir el cuerpo del Señor, volvemos entonces atrás al versículo 29, donde Pablo dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir entonces el cuerpo del Señor implica reconocer por lo menos tres realidades. La primera realidad sería reconocer el sacrificio de Jesucristo. Bien, reconocer su sacrificio, donde el pan representa su cuerpo y la copa representa su sangre derramada en la cruz. Eso es lo primero que hay que discernir. Al sentarnos a participar de la cena del Señor, tenemos que discernir sí o sí que esto se refiere a Cristo, sacrificándose por nuestros pecados. El pan simbolizando su cuerpo, el vino, la copa simbolizando su sangre. Segundo lugar, debemos comprender o reconocer lo sagrado del acto. La cena no es una comida ordinaria, es un memorial del sacrificio redentor de Cristo, de la noche más amarga, de esas 24 horas de sufrimiento, golpes, escupitajos, corona de espinas, desnudez en público, lanza en su costado, clavos en sus manos, en presencia de todo el mundo ser elevado a una cruz, conociendo como la cultura decía que era maldito el que fuese clavado en una cruz o elevado en un madero. Todo eso en 24 horas. Sus amigos escondiéndose, la persona de su círculo más íntimo negándolo. Eso sufrió Cristo en esas 24 horas previas a su muerte. Entonces, es demasiado importante que comprendamos que este acto es sagrado.
es sagrado. No es una comida cualquiera. Y es un memorial al sacrificio de Cristo. Y tercero, tenemos que reconocer la comunidad del creyente como el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia reunida, participando de la cena, recordando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia participa de este acto como un solo cuerpo, no es individual, no eres tú, no, yo participo, no que si yo participé, no que no son acciones individuales, es una acción colectiva, es la iglesia se reunió para participar de la cena como cuerpo de Cristo espiritual. Y cuando hay egoísmo o hay división, esa realidad se rompe. O sea, no puede haber ese tipo de conflictos entre los hijos de Dios al participar de la cena del Señor. Quiero hablar también de algo que llama un poco la atención a muchos y siempre han preguntado, oye, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es eso? Y estamos hablando específicamente del vino y la embriaguez. Este texto de 1 Corintios 11 menciona que algunos creyentes se emborrachaban. Y esto va a revelar un hecho que es histórico, no lo podemos negar, no se puede tapar el sol con un dedo. En la iglesia primitiva, el elemento utilizado era vino real, vino fermentado, vino del que emborracha, del que contiene alcohol, sí, de ese mismo. Esto se afirma por varias razones. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de embriaguez, literalmente habla de embriaguez, tenemos que aceptar entonces que lo que ellos bebían tenía alcohol, contenía cierto grado de alcohol. ¿Cuánto? No sé, pero de que lo contenía, lo contenía. Número 2, en el mundo judío del siglo I, el vino era la bebida común en las celebraciones religiosas. Esto es historia, caballero. Esto es historia. No podemos negarla. Y la Pascua judía incluía copas de vino. Esto es historia y es Biblia. No podemos, repito, perdón, pero tengo que repetirlo, no podemos tapar el sol con un dedo. El término griego utilizado en los evangelios es ainos, la palabra común para vino. ¿Sí, no? Démosle la vuelta que nosotros queramos darle, pero en los evangelios se utilizaba la palabra oinos. Y oinos significa vino. No hay más nada que decir respecto a eso. Ahora, ¿qué pasó? Que algunos abusaron de él. Por eso es la recomendación del apóstol Pablo. Y el llamado de atención del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. ¿Bien? Entonces, vamos a reconocer este hecho histórico, no podemos negarlo. Pero reconocerlo no significa que todas las iglesias o que las iglesias nuestras o la iglesia cristiana tenga necesariamente por obligación que utilizar el vino. De hecho, muchas congregaciones, incluyendo la nuestra, pero no somos los únicos, muchas congregaciones utilizan jugo de uva por razones pastorales, para evitar tropiezos, para acortar, poner el parche antes que se abra la gotera. Por ese tipo de razones preventivas, somos muchas las congregaciones, la nuestra y muchas más, que no utilizamos vino, sino que utilizamos jugo de uva en lugar del vino. Lo importante no es el grado de fermentación del fruto de la vid, sino el significado que representa la sangre del nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, que nosotros no utilicemos el vino, no somos los únicos, y es una medida excelente, porque se evitan muchos problemas, muchísimos, porque
Así es mucho más agradable, definitivamente. Entonces tengamos ese cuidado y aceptemos con humildad y con astucia y entendimiento que es mucho mejor. Hay una promesa escondida dentro de esta celebración, que es la promesa de la vida eterna. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, en el capítulo 6 de Juan, versículo 54 creo que es. Este lenguaje que Jesús utilizó es un lenguaje bastante teológico, honestamente. Jesús no estaba hablando de un acto literal, sino de participar espiritualmente de su sacrificio. Pero no hay otra forma de participar. En primer lugar, porque ninguno de nosotros puede ser ofrecido en sacrificio porque no sirve el sacrificio ese, no funciona, no salva a nadie. De hecho, no nos salva ni a nosotros mismos. Le di un golpe a la cámara. No nos salva ni a nosotros mismos, no funciona para nada. Sí o sí lo que hay que hacer es depender del sacrificio de Jesús. Por eso es que digo que cuando Él dice tenemos que comer su carne, beber su sangre, es simplemente en el sentido espiritual. Creo que de eso estamos nosotros claros. ¿Bien? Entonces la cena del Señor se convierte entonces en una proclamación visible de esa fe que tenemos, de que su sacrificio compró nuestra redención. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros estamos afirmando que nuestra salvación depende única y exclusivamente de la obra del Señor Jesucristo. Absolutamente. Por eso entonces que la cena no debe verse como un acto peligroso, sino como un momento especial de una renovación espiritual, porque nosotros nos acercamos al Señor con ese convencimiento, con esa convicción, con esa fe de que al participar de ella, nosotros estamos disfrutando de lo que Jesús ya hizo. Recuerden que el que compró la vida eterna fue Él. Recordemos todos, debemos estar conscientes que su sacrificio, su muerte en la cruz, compró vida para nosotros los pecadores. Así que cuando nosotros espiritualmente comemos de su cuerpo, bebemos de su sangre, lo que estamos es bebiendo ese acto de Él de traernos vida eterna. No quiere decir que yo puedo ser un perdido todavía viviendo en mis pecados y de repente llegué, comí el pan sin levadura, bebí del vino y ya soy salvo. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Entonces, cuidado con eso. Bien, cuidado con eso. Pero sí tenemos que estar conscientes que al participar del cuerpo y la sangre de Jesús, lo que estamos es diciendo, por la fe yo creo que eso que hizo Él en la cruz ha comprado mi redención. ¿Qué pasó con algunos que no estuvieron conscientes de que eso era así? Las Escrituras dicen en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, murieron. Algunos enfermos, otros debilitados espiritualmente y otros murieron. La expresión duermen en el Nuevo Testamento se utiliza frecuentemente, más de una vez, para referirse a la muerte de los creyentes. Esto lo que está demostrando es que Pablo toma muy en serio, tal como lo hace Dios, la irreverencia hacia la cena del Señor. Pero inmediatamente, después que él dice esto, también explica el propósito, del cual ya hablamos anteriormente, cuando él dijo, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Está diciéndote, fíjate, si tú no disiernes bien el acto que estás celebrando, tú vas a tener un problema, y es que Dios te va a llamar la atención. Y cuando Dios te llame la atención, va a ser serio, ¿ok? Va a ser muy serio. Pero Dios te va a llamar la atención no para excomulgarte,
va a llamarte la atención para que te endereces. Porque la intención del Señor es que nosotros no seamos condenados con el mundo, sino que nos enderecemos. De hecho, las Escrituras reconocen que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos estar conscientes que hay una disciplina de parte de Dios y esa disciplina tiene un propósito correctivo, no condenatorio. Lo repito, la disciplina de Dios tiene un propósito correctivo, arreglar algo, no condenarme. No es decir, te boté, te excomulgué, te saqué de aquí. No, es enderézate. Porque el objetivo real es restaurarme. Es restaurar la forma en que yo participo de la cena del Señor. En mi vida, restaurar eso, el sentimiento correcto. Entonces hay algunos errores exegéticos que son muy comunes y voy a resumirlos de alguna forma a ver si pueden ayudarnos de alguna manera. Son 3 los errores más frecuentes. El primero de estos errores es creer que el creyente debe ser perfecto para participar. Es decir, analízate si no eres perfecto, si no lo hiciste bien, si estás mal espiritualmente, si no has orado lo suficiente, si la vida tuya... Mire, ¿cuál de todos nosotros es perfecto? ¿Cuál? ¿Quién? Pedro, para comenzar por allá. Pedro, el mismo que negó. El que sacó la espada y cortó una oreja. Ese. El que dudaba cuando caminaba sobre el mar, aún viendo el milagro de caminar sobre el... Ese. No era perfecto. Juan, que era el otro de los 3. Juan, el que quería hacer descender fuego del cielo. Ese. ¿Cuál era perfecto? El apóstol Pablo, que se enojó porque Marcos no quiso seguir con ellos. Y se enojó que después no lo quiso ni ver más hasta pasados los años. Ese. O quizás tú, o quizás yo. ¿Quién de nosotros es perfecto? Así que si nosotros fuésemos a interpretar que la perfección es un requerimiento para poder participar de la cena del Señor, estamos equivocados. Si ese fuera un requisito, nadie podría participar nunca de la cena del Señor. Nadie. ¿Cuál sería un segundo error? Pensar que el examen espiritual es para decidir si me abstengo o participo. Ese del cual el apóstol Pablo decía, examínense cada uno, ¿no? Cuando yo me voy a examinar a mí mismo, ¿mi examen para qué es? Mi examen no es para saber si puedo o no puedo participar. Algunos hermanos no participan porque se les ha metido el miedo en los huesos de que si esa semana no oró lo suficiente, no leyó las escrituras, no estuvo al día en el año bíblico, la razón que sea, no vino al último culto de ungido, no sé, lo que le hayan dicho. Resulta que ese hermano entonces se siente tan mal que dice, yo soy indigno, no puedo participar. Error, usted sí puede participar. Sí toma en consideración lo que significa el cuerpo y la sangre de Jesucristo representados en el pan sin levadura y en el jugo de la vid, participando usted con conciencia de ese acto. Así que cuando nosotros estamos hablando de hacer un examen espiritual, bueno, recordando lo que el apóstol Pablo dijo de un examen espiritual, debemos estar conscientes de que no se está hablando en ningún momento, para nada, que si tienes un problema no puedes participar de la cena del Señor. Lo que está diciendo es, necesitas estar consciente de lo que significa el acto del cual vas a participar. Tienes que saber identificar el simbolismo del pan sin levadura acerca del cuerpo de Cristo, el simbolismo del jugo de la vid
acerca de la sangre de Jesús derramada en la cruz y de no haber sido por su acto heroico y de misericordia, ninguno de nosotros tendría vida. Si estás consciente de eso, puedes participar. Pero es que me peleé con un hermano, pero es que no oré lo suficiente. Bueno, ¿y qué? ¿Pelear con un hermano es más fuerte que cortar una oreja? ¿Pelear con un hermano es más fuerte que perseguir a los cristianos o que no querer hablar más con... Bueno, Pablo se peleó con un hermano también. Y participaba en la cena del Señor, porque estaba consciente de lo que significaba. Y un cristiano cuya vida y su relación con Dios va creciendo como la luz de la aurora, va perfeccionándose en el camino. Va perfeccionándose en el camino. Comprendamos esto, eso es un error. Pensar que el examen espiritual es para decidir si entro o no entro. El examen espiritual es para que te des cuenta de lo que simboliza eso. Y una vez que estés consciente de lo que simboliza, puedas participar de ella con gratitud en el corazón por el sacrificio de Cristo, con ese sentimiento que se puede experimentar cuando alguien amado está pasando por algo difícil. Y Jesús es nuestro amado. Y fue a la cruz atravesando terribles momentos para que nosotros tuviésemos vida. ¿Estás consciente de eso? Puedes participar. El tercer error sería ignorar el contexto comunitario del problema. El problema en Corinto era el egoísmo y la división dentro de la iglesia, el apurarse a comer más que el otro. En todas nuestras actividades, nosotros conocemos quiénes son los que menos colaboran, que generalmente son los que más comen también. Es la persona que lleva una bolsita también. Y así como que quien no quiere las cosas se acerca y empieza a guardar cositas. ¿Y por qué no vino mi nieto? Un nieto que ni siquiera es de la iglesia, no viene nunca, no sé qué cosa. ¿Y por qué no vino no sé quién? Y voy a llevarle algo. Y ese tipo de personas han habido a través de la historia. Y en aquel entonces lo había. Con el extra de que lo que había para beber no eran las bebidas que hoy en día nosotros, no voy a mencionar ninguna porque no le queremos hacer publicidad, pero con la diferencia, las bebidas que se usaban en aquel entonces, pues, digo, en este entonces no son las que se usaban en aquel entonces, en aquel tiempo lo que había era vino, se acabó, ya está, vino. Y al beber el vino, pues terminaban emborrachándose. Entonces, eso pasaba. Y eso pasaba muchas veces, particularmente con aquellos que eran más glotones, más egoístas, más abusadores del momento, como lo tenemos en todas nuestras actividades. Siempre los hay. Bueno, ahí en aquel entonces lo había, el apóstol Pablo habló de eso. Así que nosotros desconectemos de mirarme a mí individualmente como que yo soy un problema y miremos que el apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia, a una congregación, que la congregación como tal es la que tenía un problema. ¿Por qué? Porque en esa congregación había ese tipo de hermanos. ¿Cómo los hay en todas partes? Así que entonces si nosotros fuésemos a hacer como un resumen o una valoración de algunas interpretaciones correctas o incorrectas acerca de la cena del Señor, vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, la cena del Señor es peligrosa para el creyente común, para el creyente normal. Es solamente para el creyente santificado, el santo, el puro, el limpio, el que vive en el cielo aunque está en la tierra todavía. Esa interpretación es correcta, incorrecta. Es incorrecta, definitivamente. El Nuevo Testamento lo que enseña es que la cena del Señor era un memorial para toda la congregación. Si toda la congregación se reunía, nunca hubo una división. Que pasen al frente los que están más santos que los demás,
Nunca fue así. Y si nosotros queremos conservar la pureza doctrinal bíblica, debemos hacerlo como estaba hecho en la Biblia e interpretar cada acción como en la Biblia estaba reflejado, no interpretaciones privadas o particulares. La cena no es peligrosa para el creyente, no lo es. La cena es un acto de recordación de la muerte de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, y eso debe unir a toda la hermandad. Así que no nos segreguemos. Los santos y los puros sí pueden, y yo, vil pecador, no puedo. No funciona de esa manera. Otra interpretación incorrecta: el creyente debe abstenerse si siente que no está listo. Eso es falso. El propósito del examen siempre es, como decía anteriormente, participar con entendimiento, con conciencia de lo que estamos haciendo, porque cuando lo hacemos de esa manera, entonces es que estamos glorificando a Dios. Y tercera interpretación incorrecta: Pablo nos advierte que la cena del Señor debe producir en nosotros respeto, temor, reverencia. Porque la advertencia de él acerca de los que duermen enfermos, están debilitados, se murieron, su advertencia: no tienes de dónde comer, come en tu casa primero si tienes hambre. Su advertencia lo que está buscando es restaurar en nosotros el respeto por el acto, no generar el miedo de que ya estoy excluido, porque no funciona de esa manera. Lo único que él está pretendiendo es que nosotros comprendamos la realidad y nos acerquemos con conciencia plena de la importancia que tiene ese acto sagrado. Así que bueno, en conclusión de este tiempo que hemos compartido juntos en este día, yo quiero utilizar un momento para compartir con ustedes algunas preguntas que me han llegado a través del tiempo y algunas que yo tengo. Son poquitas, las numeré para saber cuántas eran, y tengo solamente 7 preguntas. Y quiero compartir con ustedes estas preguntas. Alguien me dijo: si el creyente tiene pecado en su vida, ¿debe abstenerse de la Santa Cena? Es una pregunta puntual. La Biblia no enseña que el creyente debe abstenerse automáticamente. El apóstol Pablo lo que sí dijo es: pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Fíjense qué interesante. Pruébate y come del pan y bebe de la copa. Es decir, analiza qué estás pensando. Analiza qué quieres hacer. Porque este examen personal no es para que tú te excluyas, sino que para que participes con la actitud correcta. Es decir, necesitas reconocer. Es importante que reconozcas tú en tu vida el sacrificio de Cristo. De eso estamos hablando. Necesitas arrepentirte con sinceridad. De eso estamos hablando. Necesitas participar con reverencia del acto. De eso estamos hablando. Entonces, si eso pasa en tu vida, pues sí, el pecador puede participar. Por eso puedo participar yo. Por eso podemos participar todos nosotros. Porque la verdad es que no vamos a llegar a un acto sagrado como este después de habernos metido, por ejemplo, encerrarnos en una mazmorra o una burbuja de cristal para que no nos toque el diablo, no nos toque el pecado, no nos toque la tentación, y vivir una vida sublime así, y como que, ¡ay, qué espiritual! Ningún cristiano vive así. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que pelear con los hijos, discutir con la esposa o con el esposo. Me enojé con mi mamá, discutí con mi pastor, discutí con mi obrero. Es la vida. El jefe en el trabajo, el vecino que me tiró agua sucia para el frente de mi casa. Esa es la vida y me enoja y me hace sentir mal.
Y la Escritura me dice, enójate, solamente no peques. Así que si esas cosas ocurren en nuestra vida, pues sí, ¿cuál es el problema? Sí podemos participar, sí podemos participar. Eh, pues sí podríamos, si estamos conscientes del significado de lo que estamos celebrando. Bien. Una segunda pregunta que me hicieron fue, ¿participar indignamente puede hacer que Dios castigue a una persona? Bueno, el texto fue claro. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo que quiere decir que sí puede haber una disciplina de parte de Dios, y esa disciplina va a venir siempre con un propósito de corregir nuestra vida y de restaurarnos. El objetivo es preservar el respeto en nosotros por la cena del Señor y la unidad de la iglesia. No es excluirnos, no es votarnos, no es sacarnos de su pueblo, para nada. Entonces, si algún hermano participa de la cena sin discernir el cuerpo de Cristo y su sangre, no se da cuenta lo que esto significa y lo sagrado del acto, pues sí, Dios se lo puede demandar, pero recordemos que siempre que Dios se lo demande y algún castigo le puede enviar, lo va a hacer con la intención de corregirlo, arreglarlo, no para expulsarlo. Una tercera pregunta sería, ¿es obligatorio participar cada vez que se celebre la Santa Cena? Miren, la Biblia no establece una obligación legal. Dios nunca dijo, Jesús no dijo, el Espíritu Santo no mencionó, ninguno de los apóstoles lo dijeron. Van a hacer esto así como sí dijo en Éxodo 20, por ejemplo, acordarte de hacer el día de reposo. Quedó establecido el séptimo día, ya es reposo. Cosas así, que quedaron establecidas. No quedó establecido cuándo, en qué momento, con qué cantidad de personas, cuál es el ritual que hay que seguir, cuál es la forma ceremonial que hay que llevar para participar de un acto como este. No está establecido. Pero sí presenta la cena como una práctica central de la vida cristiana. De hecho, participaba mucho de ella. Se repetía esta cena. Por eso Pablo decía, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga, ¿no? Esto está diciendo, ustedes lo van a hacer seguido, lo van a hacer muchas veces. Entonces, debemos comprender que esa expresión de todas las veces que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 11, 26, indica que se esperaba que los creyentes participaran regularmente. Por lo tanto, aunque no es una imposición legal establecida por la Escritura, la actitud natural del creyente debe ser la de participar con la gracia, con el deseo, con el anhelo de celebrar el acto, porque hay un corazón agradecido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo único que estamos diciendo es como, Señor, oye, gracias por aquel día. Gracias por aquel día. Esa es la actitud que debe haber en el creyente cuando hay la oportunidad de celebrar la cena del Señor. Una cuarta pregunta sería, ¿por qué algunas iglesias usan vino y otras jugo de uva? Ya mencionamos esto, pero quiero dar respuesta a quienes me hicieron esta pregunta. Históricamente, en el contexto bíblico, se utilizó el vino tal como habíamos mencionado. Evidencias, permítame recordarla. El término griego que se utilizó, oinos, significa vino. Pablo menciona que algunos se emborrachaban, se embriagaban. Y la Pascua judía siempre incluía las copas de vino. Esto es evidencia de que existía realmente el vino del que borracha, del que la persona, si lo bebe en exceso, terminaba viendo doble. Sin embargo,
muchas iglesias modernas, incluyéndonos a nosotros, utilizamos el jugo de uva por razones de diseño, de estructura, por razones de astucia y de intención pastoral de evitar problemas, especialmente hacer tropezar a aquellas personas que han tenido problemas antaño con el alcohol, que ni siquiera por celebrar un acto tan sagrado como la Cena del Señor debieran tener un contacto con bebidas alcohólicas. No habría por qué tentar al diablo de esa forma. Así que en ambos casos, lo importante es el significado simbólico del fruto de la vid, ya sea el caso de los que utilizan el vino o el caso de los que utilizamos solamente el jugo de la vid. Esto simplemente lo único que representa es la sangre de Jesús derramada como símbolo del nuevo pacto establecido en su sangre. Entonces, el jugo de la vid nos sirve igual para representar el mismo simbolismo. Bien, entonces, por esa razón algunos utilizan, si por casualidad nosotros sabemos de alguien que utiliza vino, no lo acusemos de pecador porque no lo es. No lo es más que nosotros. ¿Ok? Somos pecadores igualitos todos. Si alguien en su iglesia usa vino, no lo está haciendo mal. Si nosotros en lugar de vino usamos el jugo, tampoco lo estamos haciendo mal. Y nosotros simplemente estamos cuidando el testimonio, cuidando ciertas consideraciones. No sé si ustedes están conscientes que parte de la práctica nuestra para la celebración de la cena es que los pastores que oficiamos la cena, cuando termina el acto, que ya nos despedimos, todos nos fuimos, los que oficiamos la cena nos tenemos que quedar y consumimos todo el pan sin levadura que queda ahí, todo el jugo de la vida, el jugo de la uva que estuvo bendecido. Los que estuvieran bendecidos ya presentados en la bandeja que se fue pasando, los que están guardados allí que no se bendijeron, esos pueden quedar guardados, pero los que ya sí se bendijeron, que están aquí, o las copitas que no se usaron, el vino que quedó en la jarrita que no se usó, pero ya está bendecido, el pan sin levadura que ya está todo en la bandeja bendecido, eso hay que comérselo todo. Entonces imaginemos a cualquiera de nosotros los pastores comiéndonos el pancito ese y mojándonos la garganta con todo el vinito, que fuese vino real. ¿Qué pasaría? Entonces, no está mal utilizar el vino, de hecho es una medida muy saludable. No obstante, para concluir de esta pregunta la respuesta, no importa si fue el vino o si fue el jugo. Si no estamos conscientes de que es la sangre de Jesucristo lo que está simbolizado en él, ¿cómo vamos a obtener vida? Si es que la vida eterna nos llega a través de la sangre de Jesús. Pregunta 5. ¿La Santa Cena transmite salvación automáticamente? Ya hablamos de esto también anteriormente. No. La respuesta simple, corta, llana, directa es no. Había mencionado yo, el pecador llega, come el pan sin levadura, se toma una copa, un galón entero del jugo bendecido y no es salvo. Porque la salvación viene únicamente por la fe en Cristo, no por un acto que nosotros podamos hacer. No tiene que ver con el pan, con el jugo, no tiene ni siquiera que ver con el bautismo de agua, que nosotros decimos, sí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No, tú te bautizas porque creíste. El bautismo no te salva, el que te salva es tu fe en la obra redentora de Jesucristo. El bautismo es tu símbolo exterior de lo que está pasando dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, de tu corazón, en tu alma. El bautismo es simplemente lo visible de lo que está pasando invisible aquí adentro. Así de simple. Lo mismo pasa aquí. La salvación me llega a mí porque creo en el sacrificio de Jesucristo de aquella noche terrible, después de la cena, como la pasó en el huerto, esa mañana, ese mediodía y esas 3 de la tarde, con esos clavos atravesando sus manos y sus pies. Y esa frase que ha pasado en la historia, consumado es, y entregó el Espíritu. Eso es lo que me da vida.
Pero al celebrar este acto, lo único que estoy haciendo es conmemorando aquello. Pero el acto en sí no me da vida. El acto, lo que me está diciendo la Escritura, lo que me está diciendo es: la cena del Señor está proclamando y reafirmando esa fe que tengo. Cuando Jesús mismo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él estaba señalándome la importancia y el valor que tenía espiritualmente el acto de participar de la cena con Él, pero solamente en un sentido espiritual. Lo físico simplemente es lo que se puede ver. Es como la evidencia de lo que no se ve, que está aquí adentro, la fe. Así que la cena es una expresión visible de la fe que tengo en el sacrificio de Jesús. Así de simple. La sexta pregunta que me hicieron fue: ¿qué significa realmente discernir el cuerpo del Señor? Bueno, discernir significa, la palabra literalmente es reconocer correctamente el significado espiritual, el significado de algo. En este caso particularmente, pues sería el significado espiritual de la acción que estamos realizando. Así que tenemos que reconocer, discernir significa reconocer, y reconocer que vamos a reconocer el sacrificio de Cristo. Él fue el que se sacrificó. Vamos a reconocer la santidad del acto que estamos celebrando y vamos a reconocer la unidad del cuerpo de Cristo a través de los creyentes, llamado o conocido como iglesia. Participar sin conciencia clara de lo que significa la cena es convertir este acto en una comida común, en una fiesta cualquiera, y perder el significado espiritual. Entonces eso sería falta de discernimiento. Lo opuesto, tener discernimiento es estar consciente de lo que significa y darle el valor que eso tiene, porque estoy consciente de lo que significa. Y la última pregunta es: ¿puede un creyente sentirse indigno y aún así participar? La respuesta es sí. De hecho, todos los creyentes que nos acercamos a la mesa del Señor conscientes de la necesidad que tenemos de hallar gracia, porque la cena no fue establecida, como antes mencioné, para los perfectos, sino para nosotros los redimidos imperfectos que queremos ir perfeccionándonos con el tiempo para parecernos un poco más a Cristo, a ver si por casualidad en el camino logramos algo mejor. El apóstol Pablo mismo decía: yo no puedo pretender que lo alcance. Yo que he sido maestro, yo que he sido instructor, yo que he evangelizado a medio mundo, yo no puedo pretender que soy perfecto. No lo he logrado. Pero una cosa sí hago, ¿no? Y es que yo continúo la carrera. La voy a continuar hasta el día de mi muerte, pero estoy consciente que no lo he logrado. Bien, entonces, por favor, ténganme paciencia. Entonces, si nosotros fuésemos a juzgar lo digno, por lo perfecto, por lo puro, por lo que no tiene manchas, ninguno de nosotros podría participar de la cena del Señor. Ahora, el creyente debe acercarse a la cena del Señor con fe, con gratitud, con arrepentimiento, con discernimiento. Si lo hace de esa manera, sí puede participar de la cena del Señor. Sí, porque entonces eso es digno. Es decir, está bien discernido. Pero si vamos a hablar de dignidad como se conoce comúnmente la dignidad, no, nadie podría participar. Pero como nadie podría participar, entonces la respuesta no puede ser no se puede participar. La respuesta es sí se puede participar. Yo no soy digno. Juan el Bautista decía: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su zapato, y aún así bautizó a Cristo. ¿Bien? El mismo que decía: no soy digno de desatar la correa de su zapato, lo bautizó. Yo no soy digno. El apóstol Pablo decía: yo no soy digno ni siquiera de sufrir por la causa de Cristo. Aún así, trabajó, evangelizó, sufrió y entregó su vida. Y no se hallaba digno. Esa es la actitud que debe haber en nosotros. Yo no soy digno.
No soy digno, Señor, de que tú hayas muerto en mi lugar. No soy digno de que tú me dejes esta oportunidad. No soy digno de tener el regalo de la vida eterna. No soy digno de estar dentro de tu iglesia. No soy digno de nada. Gracias porque me has permitido estar aquí. Gracias, me arrepiento de mis pecados y entiendo el valor que tiene tu cuerpo y tu sangre comprándome vida. Pues sí, no soy digno, pero sí puedo participar si lo hago de esa forma. Si lo hago de esa manera. Es la única forma en que nosotros, personas indignas, podemos participar de la cena del Señor. Bueno, en fin, la enseñanza del apóstol Pablo sobre la cena del Señor no está buscando para nada cerrarle la mesa del Señor al creyente. Es lo que está buscando, restaurar la realidad del valor significativo que tiene la cena del Señor. Respeto absoluto por el sacrificio de Cristo. Unidad en el cuerpo de los creyentes, en la iglesia del Señor. Y discernimiento espiritual para cuando tomamos en nuestras manos el pedazo de pan sin levadura que simboliza el cuerpo del Señor Jesús y el jugo de la vid que simboliza la sangre derramada en la cruz. Eso es. Cuando la iglesia entiende eso correctamente, la cena del Señor vuelve entonces a ocupar el lugar que debe tener en cada corazón de los que participamos de ella, con acción de gracias, con reconocimiento, con un profundo sentido espiritual del valor que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, cada vez que nosotros participemos de la cena del Señor, estamos proclamando la verdad central del Evangelio. La verdad central del Evangelio, ¿cuál es? Cristo murió por todos nosotros. Cristo resucitó. Cristo un día volverá. Así que cuando te acerques a participar de la cena del Señor, ponga a un lado los mitos que has escuchado y enfócate en la realidad bíblica para que entonces puedas participar de la cena del Señor con ese agradecimiento que debe ir cada cristiano a los pies del Señor Jesucristo, diciéndole: Señor, de no haber sido por ti, hoy yo no estaría aquí. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame con una oración. Padre, quiero bendecirte una vez más y darte gracias en este día porque me has regalado la vida y la oportunidad de escudriñar tu palabra y tener esta bendición de compartir con mis hermanos verdades que aparecen reflejadas en las Sagradas Escrituras. Perdona mis pecados. Escucha mi súplica intercediendo por cada uno de tus hijos que en algún momento de nuestra vida ya hemos y también habremos posteriormente de participar de un acto simbólico tan importante, tan bello, tan sublime y tan sagrado como es la Cena del Señor o la Santa Comunión. Permítenos, Dios, llegar a ese momento con un discernimiento claro. Ayúdanos, Dios, a huir del pecado. Ayúdanos a resistir al diablo para que huya de nosotros. Pero si alguno hubiese cometido pecado, tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado, y limpia de pecados nuestra alma a través de su sangre en la cruz del Calvario. Y justamente porque celebramos eso cada vez que vamos a participar de la cena del Señor, ayúdanos a hacerlo con conciencia plena del valor que tiene ese acto. Que apreciemos la oportunidad, que la aprovechemos, que vayamos con conciencia de tu sacrificio en la cruz ocupando nuestro lugar. Y nosotros procuremos vivir cada día vidas que honren y glorifiquen tu nombre, porque tú te lo ganaste, porque tú lo mereces, porque tú sigues siendo Dios en los cielos y luego de haber sufrido en la tierra por nuestros pecados te sentaste a la diestra del trono de Dios. Gracias, Jesucristo. Muchísimas gracias. Padre, gracias por haber enviado a Jesús ocupando nuestro lugar. Gracias por dejarnos un acto tan hermoso como este para recordar aquel día terrible, aquel día que los cielos se paralizaron y el dolor inundó tu corazón, para que un rato después toda la humanidad que ponga su fe en Jesús pueda encontrar esperanza y vida eterna. Gracias, Señor, gracias por tu sacrificio. En el precioso nombre de Cristo Jesús es mi oración. Amén.
Dios bendiga a toda su iglesia. Y cada vez que tengamos la oportunidad de participar, participemos con un corazón agradecido, reconociendo lo que Jesús hizo y donde fue en nuestro lugar.